¿Qué onda Warriors? Aquí Javi Wario con un nuevo video para el canal. Este video lo tenía preparado desde hace mucho tiempo, pero fue saliendo tanta información acerca de Mortal Kombat 1 que le di prioridad a los otros videos, quedando este a la espera de ser subido. Pero hoy, finalmente hablaré sobre este famoso leak, que muchos aseguran que es 100% real. ¿Pero esto es realmente así? Acompáñame a averiguarlo y luego saca tus propias conclusiones. Iniciemos. Un usuario en Reddit desde el 7 de febrero de 2023 nos daba una filtración con todos los personajes que serían jugables en el roster base de Mortal Kombat 1. Esta lista es la que se viene barajando en el último tiempo, con algunos cambios en ciertos nombres, pero sumado a todo lo confirmado, se agregarían Havik, Reiko, Nitara, Ashra, Reptile, Sindel, Dragon Warrior Shao, que como bien sabemos su nombre es finalmente General Shao, esto filtrado por la misma Warner en la biografía de Rain, y que coincide con otro leak que dio primero el nombre de General Shao, que sería descartado luego por la llegada de Baraka, ya que este personaje no estaba en la lista, Jade y Sonya. El usuario nos da una lista de 25 personajes sumando a Shang Tsung. Sin embargo, en la última semana, Dominic Cianciolo ha confirmado que el roster base contaría con 24 personajes, contando a Shang Tsung. Por lo que aquí hay una contradicción. O el leak está mal, las cosas han cambiado desde entonces, o Dominic se ha equivocado con el número de personajes. Como ven, no está del todo claro que estos realmente sean los personajes, sobre todo con las últimas, Jade y Sonya, las cuales son las que más dudas generan. Deberemos esperar y ver si alguna de ellas llega finalmente como personaje jugable, para ya decir que esta lista es definitiva, pero de momento hay que dejar la duda, sobre todo por lo que el leak dice después. El leak nos confirma desde hace mucho que el Combat Pack 1 es verdadero, algo que era obvio pues lo había filtrado la misma Amazon Italia, y luego nos comenta algo interesante. Nos dice que Takeda no sería el Takeda que conocemos de Mortal Kombat 10, sino que este sería el Hanzo Hasashi de esta línea temporal, el cual sería el fundador original de los Shirai Ryu. Además de que también nos confirmaba desde ese entonces que Kuai Liang era Scorpion. Esto es muy interesante, sin embargo, en el último tiempo Warner ha sacado un texto con todo lo que vendrá en el Combat Pack 1 y se refiere a Takeda como Takeda Takahashi, confirmando así la identidad del personaje como este, y no como Hanzo Hasashi, o que Hanzo tuviera un apodo y sería conocido como Takeda, tal y como se andaba teorizando. Por lo que aquí hay otro punto en el leak que hace dudar de su veracidad, ya que si este Takeda sí es el del 10, esto podría desconfirmar este leak, aunque si vemos de cerca a Takeda notamos que está algo viejo, y no es el joven Takeda que conocimos en Mortal Kombat 10, puede ser un Takeda de un futuro similar al que vimos en el ending de Shao Kahn en Mortal Kombat 11. ¿Se imaginan que en realidad Takeda es un viajero en el tiempo? Y él es el fundador del Shirai Ryu y al mismo tiempo su último miembro, ya que como sabemos, en la línea temporal original el clan del Shirai Ryu fue fundado por un tal Takeda, el cual en teoría no sería Takahashi, pero con esto de las líneas temporales no es tan descabellado pensarlo, así que bueno, quise compartirlo con todos ustedes. ¿Lo ven muy alocado o creen que esta teoría es posible? Y ya para finalizar el leak, este nos comenta los nombres de los personajes que estarían disponibles en el Combat Pack 2. Los personajes jugables serían Noob Saibot, Kano, Sareena, Doom Slayer, Harley Quinn y Deathstroke. Los últimos dos son otros invitados del universo DC, mientras que el Doom Slayer sería el segundo invitado del mundo de los videojuegos, luego de la última aparición de Kratos allá por el Mortal Kombat 9. Sin dudas, lo que más emociona de la lista es el Doom Slayer, protagonista de la saga Doom, perteneciente a Bethesda, ahora en manos de Xbox. Hay mucho para decir de esto si es real. ¿El personaje solo estaría disponible para Xbox, así como lo fue Kratos en su momento con PlayStation? ¿Xbox sí lo prestaría para las demás plataformas? Siento que incluir otros dos personajes del universo de los cómics es algo agotador, al menos en mi opinión. Siento que ya hay demasiada representación de ese tipo de universo. En el Combat Pack 1 tenemos a Homelander, Omni-Man y Peacemaker, y ahora vienen otros dos. Siento que es mucho mejor incluir personajes del mundo de los videojuegos o del mundo del terror, pero entiendo que es mucho más difícil negociarlos y al mismo tiempo más caro, ya que es más fácil que la misma Warner
utilice sus propios personajes antes que pagar por unos prestados. ¿Qué opinas tú de esta lista? ¿Te gusta? Luego los cameos serían Rain, Dramin, Borraicho, Moloch y Suhao. Rain ya es un personaje jugable, pero eso no quiere decir que no pueda llegar como cameo también. Al igual que Johnny Cage en el Combat Pack 1, un personaje jugable puede tener su cameo tranquilamente en un Combat Pack. Los otros 4 me parecen buenas elecciones como cameos. Sareena siento que sí merece una oportunidad como personaje jugable, mientras que la inclusión de Noob como DLC está muy bien. En cuanto a Kano, siento que no es tan necesario, tranquilamente podría llegar otro en su lugar, pero bueno, es solo mi opinión. El leak finaliza diciéndonos que la próxima semana tendríamos un tráiler del modo historia revelando a Rain, Tanya, Li Mei y Reiko. Esto fue y no fue. No ocurrió en esa semana de febrero, ocurrió mucho después y en trailers separados. Rain llegó en el tráiler de los Lin Kuei, mientras que Tanya y Li Mei en el tráiler de la Sumgadi. También podría decirse que Reiko también apareció por lo filtrado en la Comic Con, por lo que aquí va mi conclusión final respecto a este leak. Mi conclusión es que este leak tiene muchos elementos para creer que es real, sin embargo tiene algunas discrepancias que pueden deberse a hacer una filtración temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que la información a la que tenía acceso este leaker era real, pero fue cambiando con el paso del tiempo. Quizás se tenía planeado sacar el tráiler de la Sumgadi para febrero, pero terminó retrasándose, quitando a Rain de ahí y pasándolo al tráiler de los Lin Kuei. Lo de Takeda quizás sí se barajó la idea de que sea Hanzo, pero luego se descartó. Cosas así. Por lo que el roster base que nos dio quizás también era una decisión temprana, donde quizás el 90% del roster base sí termine siendo realmente así, pero el otro 10% está sujeto a cambios. Por lo que es probable que hasta quizás ya hayan recortado el número de slots de 25 a 24, que hayan quitado a un personaje o hasta quizás hayan cambiado los nombres de los mismos. Varios leakers manejaban más o menos los mismos nombres, sin embargo cambiaban los últimos nombres, tal y como comenté en mi último video. Algunos daban a Jade y Sonya, como en este caso, otros daban a Kano, Fujin, por lo que solo resta esperar y ver cuánto de esto se confirma. Yo no lo daría como que todo está confirmado al 100%, ya que puede estar sujeto a cambios, pero sin dudas, gran parte de esto puede resultar ser cierto. Así que bien, ¿qué opinas de esta filtración? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.